Buenas tardes a todos, bienvenidos. Quiero corroborar que me escuchen bien antes de comenzar. Pueden hacerlo confirmando a través del chat, habilitando sus micrófonos. Ahí lo veo a Federico, Milagros, Marcelo, Germán. Bien, ahí Joana nos dice que se escucha perfecto. Bueno, gracias a todos por la puntualidad. Vamos a comenzar con esta charla de management regenerativo. Les presento a quien va a estar dando la disertación el día de hoy. Es Marcelo Martínez, director del programa de formación de líderes regenerativos. Él es licenciado en psicología por la Universidad de Morón, tiene un máster en comunicación estratégica por la Universidad Nacional de Rosario, un doctorado en psicología industrial por la Universidad de El Salvador, es director de HDIM Consulting Group, ha transitado su desarrollo profesional sobre dos ejes principales. En primera instancia, la gestión de los procesos, destacándose la puesta en marcha y gestión, previa certificación oficial de las normas ISO 9000, 2000 y ISO 14000, Global CHE, TPM, SAP y LIAN, y por otra parte apoyando sus estrategias de gestión en el desarrollo de los recursos humanos, liderando procesos de implementación de equipos autodirigidos, HPWT, equipos interdisciplinarios y formador de formadores. Así que bueno, para no extendernos mucho más y aprovechar este tiempo que tenemos, le paso la palabra a Marcelo y estamos acá a disposición para lo que necesiten. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos me estén escuchando bien. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Marcelo, impecable. Excelente, buenísimo. Bueno, me pasa siempre cuando doy charlas que me presentan y me pasan dos cosas. Primero digo, wow, qué grosso, y después digo, qué viejo. Porque cuando empiezo a calcular, pero bueno, es así, el tiempo pasa, lo bueno es sacarle provecho. Bueno, estimados, bienvenidos. La idea hoy es compartir con ustedes en líneas generales de lo que se trata el management regenerativo y en particular el proceso que hemos construido para poder abordar las herramientas y las metodologías que requiere, ¿sí? Eh, Primero y antes de entrar con el proceso en sí, vamos a hacer una especie de zoom sobre los términos, ¿no?, de management y regenerativo. El management, si bien significaría gestionar, como para nosotros en español gestionar es tomar algo que nos dieron y administrarlo, prefiero usar la palabra liderazgo, ¿sí? Vamos a entender, cuando hablemos de management regenerativo, y ya lo van a ver, hablamos siempre de liderazgo. Y específicamente, si queremos hacer una síntesis del liderazgo, es lograr que otras personas consigan sus objetivos y logren hacer lo que el equipo requiere que se haga de modo autónomo y con excelencia. ¿Sí? Esas son dos particularidades que vamos a estar buscando. Es lo que típicamente llamaríamos delegar. Entonces, cuando hablemos de management, estamos hablando de un proceso de delegación. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de regenerativo? Digo, porque management tiene ya unos cuantos años de abordaje y bastantes líneas diferentes de pensamiento. ¿Qué es lo regenerativo? Si bien después vamos a trabajar, voy a rápido compartir algunos ejemplos, podríamos decir que regenerativo es todo aquel sistema que por cómo está armado genera los resultados que se necesitan sin esfuerzo. ¿Sí? Si quieren, el ejemplo típico es la biología regenerativa. Yo genero cierto sustrato en la parte que quiero que, por ejemplo, un injerto de piel funcione, entonces pongo células de piel de otro lugar del cuerpo y no hago absolutamente más nada. O sea, simplemente por cómo preparé el contexto y cómo acerqué esas células de piel a esa parte, se va a generar piel nueva, ¿sí? Eso es lo regenerativo. Después vamos a trabajarlo, vamos a conversarlo de distintos lugares, ¿sí? Pero como conceptos, entonces, ¿qué es un liderazgo regenerativo? Un liderazgo que se dedica a armar sistemas, conformar equipos, buscar dinámicas que por sí misma generen resultados, alcancen objetivos sin esfuerzo. ¿Sin esfuerzo de quién? De las partes que lo componen, ¿sí? De los miembros del equipo. ¿Bien? Entonces es una especie de gran introducción al management regenerativo. Ahora vamos a retroceder 75 millones de casilleros y vamos a empezar a acercarnos al management regenerativo, entendiendo que lo que tenemos que poder construir es eso, ¿sí? Por favor, les pido si en algún momento no se me escucha o cualquier cosa, desmuten, saquen micrófono y avisen, ¿sí? Bueno, obviamente cualquier duda, yo igual al final voy a obviamente dejar un espacio para conversación, pero cualquier duda pueden abrir micrófono en la mitad y conversar, ¿sí?
Muy bien. Lo que voy a hacer ahora es compartir, espero que me lo permita el sistema, compartir pantalla, ¿sí? Entonces, vamos a ver si vengo acá, pantalla completa, marco acá, compartir. Bueno, entiendo que ahí deberían estar viendo mi computadora, ¿es así? Sí, sí, Marcelo, estamos viendo tu Perfecto, pantalla. Perfecto, Marcelo. bueno, excelente, buenísimo. Déjenme ocultar esto. Típicamente lo que les voy a mostrar ahora, y los que ya me vieron en alguna oportunidad saben que lo dibujo ahí en una pizarra, pero bueno, a los efectos de esto de la virtualidad, vamos a usar ya formas prearmadas, ¿sí? Vamos primero a hablar de lo que debería buscar un líder, ¿sí? A nuestro entender. Un líder debe buscar generar cultura. ¿Vieron cuando esto yo dije de los sistemas, que por cómo están armados, de manera autónoma y con excelencia, sin esfuerzo? Bueno, eso que es para nosotros es cultura. Cultura tiene obviamente vertientes, en su acepción, infinitas, ¿no? Desde las esotéricas hasta las muy concretas. Bueno, para nosotros una definición simple de cultura en el ámbito organizacional es lo que la gente hace, ¿sí? Sus costumbres, sus hábitos, las acciones. Con lo cual, si uno dice que va a cambiar cultura, lo que está haciendo es cambiar algo observable, ¿sí? Aquello que los equipos hacen y no resulta funcional, ¿sí? Entonces, ¿cómo es un proceso? Generalmente, cuando uno dice que va a iniciar un proceso de cambio cultural, suena muy rimbombante, pero es buscar que la gente cambie lo que está haciendo, aquello que no es funcional. Empieza a trabajar sobre tres aspectos en general. Sobre la infraestructura con la que esa gente cuenta en la organización, por un lado. Por otro lado, con los sistemas operativos con los que cuenta, que son los procesos, los procedimientos, los sistemas propiamente dichos. Y tercero, con la gente en sí misma, ¿sí? Estos tres componentes, infraestructura, sistema operativo y gente, dicen los que hacen Lean Management, y a mí me encanta esa terminología, el más bajo de los tres es el techo. Entonces ya ahí tenemos una primera punta de esto pensar sistémico que decíamos un ratito atrás, ¿no? Tenemos que pensar en conjunto infraestructura, sistemas operativos y gente. Pero con una particularidad. Cuando en los libros viejos de administración se hablaba de esto, del cambio cultural y la mejora, se decía que si quiero pasar de un punto A a un punto B, como pueden observar acá en este gráfico, ¿sí? Donde en el punto A la infraestructura, los sistemas operativos y las capacidades de la gente son inferiores que en el punto B y por ende los resultados inferiores, lo que uno hace es empieza a recorrer construyendo procedimientos, procesos y estándares esa línea recta que se ve. Y mejorando la infraestructura, el sistema operativo y la gente. Bueno, a ver, no todo es tan fácil en este universo. Cuando hablamos de infraestructura a través de inversión, si el proyecto es correcto, sí es una especie de recta. Sí, se va mejorando la infraestructura recorriendo el proyecto haciendo project management. Si hablamos de sistemas operativos, mejora de los procesos, es bastante lineal también, ¿sí? Con ciclos de mejora de alguna manera, pero es bastante lineal y con estándares se puede sostener. ¿Qué es lo que sucede en este universo de las organizaciones? Que la gente no hace ese recorrido. La gente no se transforma en línea recta y va mejorando continuamente. Lo que sucede con los humanos es que transitamos algo más parecido a este otro dibujo, donde para ir del punto A al punto B, primero hay un momento en el que decae, ¿sí? El nivel de compromiso, el nivel de bienestar, el nivel de relaciones interpersonales. Cualquier factor humano que ustedes estén imaginando hoy en día va a decaer, ¿sí? Y después sí hay una comprensión, después otra caída más muchas veces, a veces una sola caída, y luego empieza el ascenso en este crecimiento de las capacidades, mejora de las relaciones, etcétera, etcétera. Que inclusive suele ser más pronunciado que el de la infraestructura y el sistema operativo, que son cuestiones que cuesta mucho más mejorar, ¿sí? Ahora bien, ¿de qué se trata cuando vemos esa caída en el sistema? ¿Sí? Bueno, esta letra C que ven acá, ¿sí? Se denomina crisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque los humanos transitamos crisis cuando nos enfrentamos a procesos de cambio. Esto es tan profundo que no implica que si iniciamos un cambio con las personas de nuestro equipo podría haber una crisis. Es mucho más profundo. Significa que si no hay una crisis, no se va a generar un cambio.
O sea que ahí tenemos ya un primer factor del liderazgo regenerativo. Es un liderazgo que gestiona las crisis, moviliza a las personas. Ya después vamos a ver, tranquilos que existe una fórmula. Pero moviliza a las personas con crisis gestionadas para que las personas se transformen. Los que, como digo, me escucharon alguna vez, saben que me gusta contar una historia cuando llego a este punto, que es, hay un señor sentado con un perro llorando al lado, viene un amigo, le pregunta, ¿qué le pasa al perro? Y él le dice, se sentó en una madera que tiene un clavo. Y el amigo le dice, ¿y por qué no se corre? Es que le duele lo suficiente para quejarse, pero no para hacer algo. Entonces, la única manera que los humanos pasemos a la acción es enfrentándonos a una crisis. Si quieren, ¿por qué comemos? Porque el hambre en sí es una crisis. ¿Por qué tomamos líquidos? Porque la sed es una crisis, ¿sí? Entonces tenemos crisis biológicas y crisis organizacionales, ¿sí? Y las crisis organizacionales son las que gestiona el líder regenerativo, el manager regenerativo. ¿Bien? Entonces este es el primer elemento de la fórmula. Management regenerativo gestiona a través de las crisis, ¿sí? Ya después van a ver que hay herramientas para hacer esto. Ahora bien, sigamos avanzando en esta película, como les dije que habíamos retrocedido 50.000 casilleros. Siguiente noticia. Supongamos que nosotros iniciamos un proceso con nuestro equipo. Puede ser un equipo de 2 personas, de 100 personas, de 10.000 personas. Esos miembros del equipo no van a transitar este espacio a la misma velocidad. Cada humano tiene su propia percepción de la crisis, su propio manejo de la crisis, sus propias herramientas para afrontar una crisis. Nosotros estamos para acompañarlos, ¿sí? Pero los tiempos son distintos. Entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿a qué velocidad se mueve típicamente un equipo? Bueno, esta distribución que les muestro acá abajo proviene del libro Paradigma, porque un cambio cultural se podría decir también que es un cambio de paradigma. Proviene del libro Paradigma y analiza esta disposición clásica, promedio de las poblaciones. Igual créanme que en mi experiencia de 30 y piquito de años de hacer esto, se cumple y mucho esta distribución, ¿sí? Esta línea abajo es el tiempo, ¿sí? Entonces, los que salen acá son más rápidos, los que llegan acá tardan más. Hay un momento inicial en el que hay un grupo humano, que el modelo lo llama los pioneros, proviene del lejano oeste. Son esas personas que iban a la mitad de la nada, sin nada, y se enfrentaban a cualquier cosa, ¿sí? Por puro amor al cambio. Son esas personas que si yo voy a navegar en un barco, dejo el barco anclado, me doy vuelta, voy a agarrar un bolso, cuando me vuelvo a dar vuelta, hay gente arriba. Y le pregunto, ¿qué estás haciendo? Y me responden, es que voy a navegar, pero no te dije a dónde voy, no importa. El barco es hermoso, vos sos un excelente capitán, me encanta navegar, el agua es hermosa. Es excelente este grupo humano, son nuestros aliados en las organizaciones. Ahora, gente, son el 5%. Y el problema de los líderes tradicionales y de los modelos tradicionales de liderazgo es que le hablan todo el tiempo a ese 5%. Dan por sentado que si yo doy un procedimiento, se cumple. Si yo pongo un objetivo, se cumple. ¿Sí? Que si yo doy una pauta cultural, se sostiene. O sea que eso solo va a pasar el 5% de las veces. En el management regenerativo, los líderes son conscientes de esta distribución normal y saben que el 90%, la gran masa de los equipos, se llaman colonos. También viene el lejano oeste, que era el colono el que se quedaba lejos del pionero y lo miraba. Y decía, che, no se lo comieron, no los mataron los indios. Parece que hizo una casa, parece que hay madera ahí en la zona. Y cuando veían que el pionero estaba pasándola bien, se acercaban al pionero y se ponían a la par. Se volvían un compañero de ruta del pionero. Eso, gente, es lo que hace el 90% de las personas que conforman un equipo. Observan. Y en unos minutos les voy a decir qué están observando. Observan constantemente. Y en base a eso deciden lo que van a hacer. Si nosotros como líderes de regenerativos no somos conscientes de esta distribución normal y apelamos a herramientas de liderazgo antiguo, vamos a hablarle al 5% pionero. Y este 90%, algunos podrían acercarse y otros no. ¿Por qué? Y acá viene la otra parte, la otra punta, que son los retractores al cambio, ¿sí? También, como digo siempre, y es poco académico, pero me gusta decirlo, se les podría decir HDP también. Son esas personas que cuando hablas de seguridad industrial, abren los tableros y meten la mano adentro. Meten los dedos en las máquinas para cobrar por ART.
roban, traicionan, mienten, esconden. Hay gente así. En todos los equipos lo hay. A veces grados muy graves, como los que dije recién, y a veces grados menores. Simplemente el que habla a nuestras espaldas, el que está en contra de lo que decimos. ¿Sí? A veces son grados menores que los que dije primero, pero siempre hay retractores al cambio. ¿Cuál es la excelente noticia? También es un 5%. Tampoco sirve, como hace parte del liderazgo tradicional, sanciones, apercibimientos, gritos, ¿sí? Fricción, porque estarían gestionando como si todo fuese este 5%. Tampoco funciona. El 90% gente son colonos, son observadores del sistema. Y acá viene el secreto. ¿Qué observan? A los pioneros y a los retractores. Y entonces, si a los retractores les va igual de bien que a los pioneros, si los retractores no tienen consecuencia alguna cuando demuestran estar en contra del sistema y en contra del equipo, y los pioneros no reciben reconocimiento, no son tenidos en cuenta, no se los convoca para aportar sus excelentes ideas, los colonos corremos el riesgo que por la ley del mínimo esfuerzo deciden, bueno, decido ser un retractor al cambio. Decido hacer nada, decido ir en contra. Por eso cuando hablo con las organizaciones que usaron mucho liderazgo tradicional, me dicen, no, 5%, no, acá es el 70%. Y yo les doy la noticia, no, estimado, es el 5%, lo que pasa es que ya hay un 65% que se movió. Hay que volverlo a traer. Y para eso está el liderazgo regenerativo. Para transformar a las personas a través del criterio de voy a compartir con vos lo que quiero hacer y te voy a convocar y desde ahí te voy a pedir que seas un pionero, que nos acompañes. Y si sos colonos, que vengas con los pioneros, porque va a quedar bien en claro con mi liderazgo regenerativo que ese es el camino. ¿Bien? Bueno, sigo avanzando porque esto que acabo de decir tiene una especie de hoja de ruta que se recorre. ¿Sí? El management regenerativo, si bien tiene aspectos filosóficos, de fondo, y ya después les voy a contar algunas historias que apoyan esto que estoy diciendo, de por qué es importante a nuestro entender el liderazgo regenerativo, el management regenerativo, es algo concreto, ¿sí? Tiene herramientas, tiene metodología y es una manera distinta, un camino distinto para liderar, pero es un camino, ¿sí? No es que levitamos o flotamos, tenemos un camino, ¿sí? Así que antes de pasar a profundizar de vuelta a lo regenerativo, como les dije al principio, les voy a compartir la hoja de ruta. Lo primero que hace un líder es asegurarse que existe un propósito. Podríamos decir que liderazgo regenerativo y liderazgo con propósito son sinónimos. Todo en el liderazgo regenerativo se hace alrededor del propósito. Está comprobado que si las personas conocemos el por qué y el para qué se nos convoca, ponemos lo mejor de nosotros. Y si en todo caso no estamos de acuerdo con ese por qué o para qué, tenemos la opción de irnos. Pero cuando no hay claridad en el propósito y todos son tareas, podemos correr el riesgo de estar como el hámster en la rueda, corriendo y corriendo y corriendo, y nunca darnos cuenta de que estamos en un lugar que no queremos estar, o no darnos cuenta que podremos poner más de nosotros, porque no entendemos el propósito. Si quieren la historia para esto, conocida, circuló mucho tiempo, es la de los picapiedras que están construyendo catedrales. ¿Sí? Entonces se están construyendo unas catedrales, están los picapiedras rompiendo las piedras para esas catedrales y viene el arquitecto con el pontífice, y ve que había un picapiedras completamente triste, angustiado, y otro cantando feliz y silbando. Le preguntan al primero qué estaba haciendo, le dice, sí, picando piedras. No me queda otra, soy un picapiedras, es un oficio horrible, pero no me queda otra que hacer esto, necesito que mi familia coma, pico piedras. Angustiado, llorando. Y después le preguntan al otro, que estaba feliz de la vida, ¿qué es lo que estás haciendo? Y le contestó, construyendo catedrales. Eso, gente, es la fuerza del propósito. Y existe. Confíen en mí, que es una diferencia abismal al momento de liderar. Dar o no un propósito a nuestro equipo. ¿Sí? Hecha esta primera parte con herramientas concretas que nosotros compartimos siempre que hacemos programas de formación en liderazgo regenerativo, muy concretas de la psicología organizacional, técnicas racionales, existen herramientas infinitas, ¿sí? Una vez que está hecho el propósito, el siguiente paso del líder regenerativo es ayudar al equipo a tomar conciencia de dónde está. Es lo que se llama diagnóstico.
¿Qué significa? Supongamos que estamos en Mendoza, ¿sí? Y yo digo, vamos a Mar del Plata, y todos están conformes con ese propósito. Les encantaría ir a Mar del Plata. Ahora, si no tienen la información de que están en Mendoza y en el lugar de Mendoza en el que están, probablemente nunca lleguen. Entonces, tomar conciencia de dónde estoy respecto a ese propósito es fundamental. Y el líder regenerativo es el responsable de que eso suceda en su equipo, la toma de conciencia. Una vez que tenemos esas dos fotos, son dos extremos de una película. Lo que sigue es en conjunto con el equipo y de forma colaborativa. También hay técnicas, no lo dije para el diagnóstico, existen técnicas para armar hojas de ruta, existen 3, son las principales y las que compartimos siempre en nuestros programas, que permite unir la situación actual con el propósito, con el futuro. ¿Sí? Hace una hoja de ruta estratégica. Sobre esa hoja de ruta estratégica, típicamente es a 3-5 años que el liderazgo regenerativo proyecta. Lo que sigue es, para el año 1, el primer tramo que tiene que ser mucho más claro el camino. El resto puede ser una especie de norte, pero el primer año tiene que ser muy claro. Bueno, para ese primer año se genera algo que se llama OGSM. ¿Qué significa? Simple. Dar objetivos concretos para el primer año, que son cualitativos los objetivos. Lograr tal cosa, ser tal cosa, ganar tal cosa. Después se definen resultados, que son los números con los que se va a determinar eso. Entonces, por ejemplo, objetivo, ser referentes de mercado. Resultado, más del 51% del share, del volumen de mercado. ¿Sí? El objetivo es cualitativo, el resultado cuantitativo. Para esos dos aspectos defino estrategias, acciones concretas solamente para el primer año, para lograr eso que acabo de decir que iba a lograr. Y el último componente de los OGSM, que es la M, es de métrica. ¿Qué son las métricas? Digo, ¿cómo voy a medir que estoy cumpliendo mis estrategias? Por ejemplo, si una estrategia es tener todas las semanas una reunión, el presentismo a esas reuniones es una métrica. Si yo cumplo con las métricas, quiere decir que estoy alcanzando las estrategias. Si estoy alcanzando las estrategias, por ende estoy obteniendo los resultados. Si estoy obteniendo los resultados, por ende estoy obteniendo los objetivos. Y si hago eso durante todo un año, recorrí el primer tramo de mi hoja de ruta correctamente. Y si hago esos 5 años, superé lo que encontré en el diagnóstico y estoy en el propósito. Estos primeros 4 componentes de los 8 son la construcción del modelo. Una vez que el modelo está construido, vienen los siguientes 4 componentes. El primero, analizo la estructura. ¿Qué equipo tengo? En cantidad, en calidad. ¿Tienen las competencias? ¿No las tienen? ¿Necesitan formación? ¿Necesitan formación en habilidades blandas, en habilidades duras? ¿Tengo el equipo correcto? ¿Tengo la estructura correcta? Luego de saber eso, con esa estructura correcta, analizo los procesos. ¿Los procesos actuales me permiten recorrer esto que dije? ¿Son lo suficientemente flexibles? ¿Son lo suficientemente claros? ¿Tienen buenos puntos de control? ¿Son fluidos? ¿Son ágiles? Cosa que está muy de moda hoy en día. ¿Son ágiles esos procesos? Son preguntas que nos hacemos en ese momento con herramientas concretas, como lo dije antes. Luego sí nos preguntamos, lo dije al principio, por la infraestructura. ¿La infraestructura que tengo necesita alguna mejora? ¿Necesito cambiar layout, cambiar orden, cambiar salas, tener otro tipo de ERP? ¿La infraestructura es suficiente o no para recorrer esa hoja de ruta? Hasta acá estos 7 puntos construyen todo lo que necesito para ser exitoso. ¿Qué es lo que pasa? Es que eso sucede en Disneylandia. Las cosas no salen bien de primera vez siempre. Entonces, el último elemento del sistema regenerativo es el CAPDO. ¿Qué significa? Todo eso que dije que iba a hacer, controlo que esté sucediendo, de ahí la C. Si algo no está sucediendo, analizo por qué no está sucediendo, de ahí la A de CAPDO. ¿Sí? Y si no está funcionando, busco la causa raíz de que eso no esté funcionando para solucionarla, ¿sí? Y destrabar lo que no está funcionando. Una vez que encontré esa causa, tengo que hacer que se den ciertas acciones, ¿sí? Para que eso se resuelva. Esa es la P de planificar. ¿Qué significa planificar? Decir esa acción, quién y cuándo la va a hacer. Y por último, el do, que viene de hacer en inglés, simplemente es verificar que lo que hice a partir de ese control, que vio un desvío, ese análisis de causa raíz y de lo que planifiqué, funcionó. Podríamos decir, en lugar de hacer, verificar. Esto que les acabo de decir, propósito, diagnóstico, hoja de ruta, OGSM, estructura, procesos, infraestructura y CAPDO, es la fórmula del liderazgo regenerativo, con herramientas particulares. El propósito no se hace con la misma metodología que se hacen los propósitos, visión y misión de las normas ISO, por ejemplo. Nada que ver. Se hace desde lo profundo, con herramientas de la psicología organizacional. El diagnóstico no se hace
como se hace un diagnóstico de auditoría. Es un diagnóstico que involucra un montón de herramientas de trabajo en redes y un montón de cuestiones totalmente distintas. Y así cada uno de estos componentes. ¿Bien? Permítanme que voy a cerrar acá. A ver cómo hago para dejar de compartir. Perfecto. ¿Ahí dejé de compartir? Sí, Marcelo, perfecto. Ahí te vemos a vos, Excelente. Luis. Buenísimo. Superada la parte aburrida pero metodológica, y en todo caso es lo que uno cuando intenta hacer esto en su organización va a buscar, ¿sí? Herramientas, metodologías, ¿sí? Algún orden, herramientas disruptivas, distintas, diferentes, desafiantes, ¿sí? Entonces era importante compartirles lo metodológico. Sin embargo, ahora quiero volver, ¿sí?, a la parte más filosófica, más profunda. Primero les quiero contar la historia de por qué nació el management regenerativo. Y para eso necesito contarles mi historia personal, como he hecho con los que han ido presencial, ¿sí? Hace muchos años inicié mi proceso profesional, de desarrollo profesional, en el mundo corporativo. Hago acá un paréntesis, como digo siempre, nacido en el año 70, varón. No soy parte del patriarcado, soy el representante ante la ONU del patriarcado, ¿no? O sea, es el auge del patriarcado de los años 70. Con lo cual eso me dio una impronta profesional, ¿sí? Uno no puede escupir su ADN, dicen. Entonces me dio una impronta profesional, que es la de la competencia, la de destruir al otro, la de ganar por sobre el otro, tenés que ser el mejor, tenés que ser el primero. Como digo siempre, se basa en lo de el león es el rey de la selva. Digo, dos grandes mentiras. Primero, el león está en la sabana y segundo, es un gordo arriba de una piedra que no caza nada. Come gracias a que existen las leonas, que no son más fuertes, no son más rápidas, lo que hacen es cazan en manada. O sea que en realidad la naturaleza funciona de manera colaborativa, no como nos hicieron creer a nosotros por competencia, pero ya está. Ya nos convencieron, ¿sí? Desde chiquititos. Entonces, en mi caso en particular, tenía esa impronta en la cabeza. Entré en el mundo corporativo y todo se trataba de ir consiguiendo objetivos, logros, tratar de pasarle por el costado a alguno, a veces por arriba si era necesario, total, todo es válido. Y en ese mundo corporativo, en algún momento, sucedieron 3 eventos primero y uno cuarto después, y ahora van a entender por qué lo separo así. El primer evento, un día en el comedor, estábamos con mucha restricción presupuestaria, la gente de compra estaba sobreexigida, y Fernando, como yo siempre digo, no doy apellidos porque lo que voy a contar es muy sensible, pero Fernando estaba muy tensionado, muy nervioso, fue a comer, una persona muy grande, grande como una puerta literalmente, se para, se desploma y tuvo muerte súbita. Y en ese momento, lo que hicimos todos los demás es, después del shock, volver a trabajar, a seguir adelante, a correr en la ruedita, a tratar de conseguir resultados, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque le pasó a Fernando, no me pasó a mí. Fernando no aguantó, no resistió. Ojo, a veces no es racional esto que digo, no es que nos lo decíamos, pero internamente, ¿sí? Lo que nos decía el cuerpo, el organismo era, este no aguantó, vos sí aguantaste. Poco tiempo después, otra persona, Gustavo, estaba en proceso de adopción de una nena de 3 años y trabajaba en el área de seguridad y higiene y tenía mucho miedo de quedarse sin trabajo porque él creía que si se quedaba sin trabajo perdía la adopción. Entonces, estaba conectando un camión, falló la conexión del camión, se empezó a poner nervioso y tuvo muerte súbita. En este caso en particular, yo estaba en el momento que sucedió mirándolo de frente. Vi cuando lo llevaron al servicio médico y vi cuando se le apagaron literalmente las pupilas. ¿Qué hice después del shock y de que llegó la asistencia médica de afuera? Me fui a mi oficina a seguir trabajando. Total, no me pasó a mí. No aguanto Gustavo. Un poco después, otro Fernando, distinto al primero, que trabaja en investigación y desarrollo, estaba con mucha tensión, mucha crisis, tenía problemas, no se estaban dando algunas cosas. Un día se va, yo trabajaba, era colega de él, de área, viene, me saluda, me abraza, y cuando me abraza me dice, la verdad que te quiero un montón, fue un gusto conocerte. Con el diario de hoy, digo, soy un tarado, ¿cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando? Se subió al auto, sin cinturón de seguridad puesto, se subió a la autopista y a 140 km por hora lo sacó de carril él al auto y falleció.
Cuando nos enteramos al otro día, después del shock que nos dio, lo que hicimos fue seguir trabajando. Total, le pasó a Fernando. Fernando no aguantó. En el año 2004, la empresa en la que yo les conté, se prende fuego el área de producción. Si eso no se podía volver a arrancar la operación, corríamos riesgo de que la operación se levante de la República Argentina y se vaya a otro lado y perder la fuente de trabajo todos. Entonces yo, macho argentino, el león, el rey de la selva, el que tiene que poder todo, decidió que no se iba a ir hasta que eso no arrancara. Y lo hice literalmente. O sea, estuve 24 días seguidos, literalmente, dentro de la compañía, sin dormir, alimentándome a 2 sándwiches al día. Típicamente era uno de salchichón y otro de mortadela. Lo digo porque me lo acuerdo el sabor hoy como si estuviera viviendo. La planta arrancó, felicitaciones, recibí premios internacionales, vino gente de Estados Unidos especialmente a felicitarme, súper orgulloso, y a las 2 semanas entré en una licencia psiquiátrica por 1 año. Entonces ya las balas no pegaban cerca. Tuve suerte, me dieron en un hombro, porque podría haber sido peor. Pero después de ese año, cuando volví, no era lo mismo. Y me empecé a hacer ciertas preguntas. Por ejemplo, si era normal eso que yo les conté de los dos Fernando y Gustavo. O, por ejemplo, si era normal que en el año 2001 haya aumentado un 80% el consumo de medicación psiquiátrica en esa organización. Y me empezó a parecer que no. Y ahí, en el año 2007, me fui a estudiar psicología para tratar de encontrar en el mundo de las personas alguna respuesta. Y volví a la compañía que me abrió las puertas para ensayar un sistema distinto, diferente, basado en el propósito de las personas. Y eso cambió mi vida. Eso me hizo dar cuenta que se podían hacer las cosas distintas. Y pasaron cosas interesantes en distintas organizaciones, como por ejemplo, que haya 45 incidentes por mes, ¿sí? 45 incidentes por mes, y por una intervención que hicimos con este modelo de management regenerativo, pase de 45 a 15, de 15 a 8, de 8 a 3 y de 3 a 0, a esa velocidad de mes. O sea, mes 1, 45, mes 2, 15. O, por ejemplo, que se triplique la eficiencia de una línea de producción. ¿Cómo? Trabajando con la gente que estaba ahí, dándoles un propósito. En algún momento me pregunté si eso solo era viable en una organización en particular y salí del mundo corporativo y empecé a acercar este modelo al mundo en general, ¿sí? Primero dando clases en las universidades y después ensayando como consultor en distintas organizaciones este mismo modelo. Y se replica lo que yo les acabo de decir. Y esto, de más está decir, incrementa el bienestar, la sensación de plenitud. Entonces había una forma distinta de hacer las cosas. La forma en la que se hacían las cosas y que generó todos estos eventos que yo les dije, ¿era responsabilidad de la organización? Sí. La respuesta es sí. Pero ¿saben cuál es el secreto? Que la organización no es un ente, no es una entelequia, no es una especie de dios o demonio que vive en algún lado. Las organizaciones son las personas que somos parte. Y en esto que les digo, principalmente los líderes, que somos los que proyectamos nuestros modelos en las organizaciones. Si el modelo que proyectamos está enfermo, enfermamos. Si es tóxico, intoxicamos. Si es sano, curamos. Para terminar de contarles un poco esta historia y después dar lugar para las preguntas, en esta búsqueda de lo regenerativo, ya les conté lo que descubrí en la biología, así que no lo voy a repetir. Busqué y encontré cosas muy parecidas en la medicina regenerativa. En las matemáticas difusas, para entender que no todo es blanco-negro, los conjuntos discretos con los que nos educaron de chiquitos junto con el león es, por ejemplo, el mundo animado, el mundo inanimado. Blanco, negro. Bueno, la realidad de los equipos, la realidad de las organizaciones no es blanco y negro. Tiene la lógica de los conjuntos difusos, ¿sí? ¿Cómo es un conjunto difuso? Por ejemplo, si yo tengo conjuntos discretos, agarro 10 personas, los quiero dividir en bajos y altos, tengo 5 altos y 5 bajos, porque busco la altura media y los divido en 2. Tengo 2 conjuntos. Claro, ¿qué sucede? Es que la altura en los seres humanos es una característica. Todos son altos y todos son bajos, con distinto grado. Entonces, en el conjunto de los bajos, el de 2 metros va a tener un grado de pertenencia bajito, chiquito,
porque es alto, pero no deja de ser también del conjunto de los bajos. Y con el de 1,40 m en el conjunto de los altos sucede lo mismo. Y esto es fundamental para entender el liderazgo regenerativo. Dejar de ver áreas, administración, finanzas. No, todos tenemos parte de las funciones de administración de finanzas. ¿Sí? Entonces, eso me ayudó un montón. Teoría de la complejidad para entender que no todo es tan directo y lineal y que los indicadores, viste, puestos en renglones no movilizan a nadie, sino que los hace pelear y competir. Pero entre todo esto que encontré, hay algo que siempre me inspira mucho y que comparto en estas charlas. Y es que cuando estaba buscando modelos regenerativos, dije, bueno, hay uno de agricultura regenerativo, se llama permacultura. Es un modelo que se basa en mezclar en un mismo sistema distintos jugadores, podríamos decir. Por ejemplo, el ganado bovino, el ganado ovino, aves de corral, plantas aromáticas, y que ese sistema ordenado de cierta manera y moviéndolo genera producciones mucho más grandes que los sistemas tradicionales donde divido. Pongo las vacas en un lugar, las aves en un corral. ¿Sí? Esto tiene toda una explicación biológica que no voy a dar porque esta charla es cortita y voy a robar mucho tiempo, pero eso funciona así, la permacultura funciona así. Entonces, para investigar sobre permacultura y ver qué podía aprender, me contacté con una persona que se llama Gustavo, que es un permacultor de Argentina, muy conocido. Le llaman Gustavo el abrazador de árboles, lo pueden buscar en Instagram, está siempre abrazando un árbol. Es un personaje interesante. Esto que le digo, año 2021, apenas pasadita la pandemia fuerte, todavía usábamos barbijo, digo, parece que hablo del siglo XIX, pero estoy hablando de hace 5 años, 4 años atrás. Usábamos barbijo, era como la mancha venenosa, el que te tocaba te mataba. Yo toco timbre en la casa de Gustavo, un lote hermoso lleno de árboles, abre la puerta y me abraza. Era como que me quería asesinar, mi sensación. Me sonríe, sin barbijo, obviamente, me sonríe, se corre para atrás y me dice, menos mal que viniste, si hubieses venido, veniste ahora, si hubiese venido hace 2 semanas me encontrabas en Europa, estuve recorriendo Europa con mi hijo, estamos vendiendo abrazos por 1 euro. Tenían un cartel que decía, te abrazo por 1 euro. Post pandemia todo el mundo quería que alguien lo abrace. El tipo y su hijo se recorrieron Europa con eso. O sea, ese personaje que les voy a contar es Gustavo. ¿Sí? Entramos, me hace trabajar con tierra, con barro, ver energía solar, eólica, muy interesante, ver cómo tratar agua, muy interesante. Pero al final del día, como él sabía que yo estaba buscando esto para pensar en un liderazgo distinto, me dice, te voy a contar una historia, dice, mi historia que te va a servir. Así como yo les conté mi historia a ustedes, él hizo lo mismo. Me dice, mira, yo era director de sistemas de una corporación muy importante. Un día salí con el auto, cuando llegué a la esquina de mi casa, se me puso la mente en negro, quedé ahí, nero, ambulancia, me llevaron, licencia psiquiátrica, colapsé. Ya estaba leyendo, me decía él hace un tiempo, sobre permacultura y me gustaba mucho, me enamoraba leer sobre eso. Así que volví a mi casa y le dije a mi señora, con 2 hijos, que iba a abandonar el trabajo y me iba a dedicar a la agricultura. Yo siempre que me cuenta esto, Gustavo, me contaba esto, Gustavo, le digo, su señora, yo no sé cómo no te mato, se ve que porque es simpático. Y resulta, me dice él, que cuando vas a hacer permacultura para aprender, lo que te recomiendas es hacer una quinta. Es lo más básico de todo, construir una quinta orgánica. Entonces él armó una quinta orgánica, ¿sí? Poniendo compost y todo eso, pero resulta que descubrió una ley de la naturaleza. Y es que cuando tenés una quinta y los tomates están bien rojos y redonditos y sabrosos, vienen los pájaros y se los comen. Entonces, dice él que se desesperó y que dijo, bueno, no importa, lo que voy a hacer, voy a poner un espantapájaros. Lo habrá visto en alguna película, supongo. Y ahí descubrió otra ley de la naturaleza, que los pájaros son pájaros, no estúpidos. Al segundo día que ese espantapájaro no se movía, se lo usaban de pista de aterrizaje. Se paraban el espantapájaro para elegir el mejor tomate y ir a comerlo. Entonces dijo, no me van a ganar. Les voy a poner amargante a los tomates. Entonces le puso amargante a los tomates. Y ahí descubrió otra ley. Y es que el amargante no sale cuando lo lavas del todo. Los tomates tienen un gusto horrible. Pero además descubrió que debilitaban la planta, entonces le tuvo que poner abono. Y descubrió que la planta con abono se debilita y le tuvo que poner pesticida. Entonces me dice, Marce, mis tomates irán siempre peor que lo de la verdulería. Desesperado en esta situación, ¿sí? Decidió escribirle a un australiano muy referente en permacultura y decirle, ayúdame a sacar a los pájaros de mi lote. Ese fue el pedido. Y el australiano dice, dale, buenísimo, hacé lo siguiente. Dice, ¿tenés árboles? Un montón. Le conté. Bueno, anda al fondo de tu casa, pone un tacho de 200 litros con agua bien fresquita y un cajón lleno de tomates. Tomates que tires de tus ensaladas. Y este le dice, ¿te pedí sacar a los pájaros y me decís que le hago un comedero y un bebedero? Y él dijo, sí. Hacelo y después vemos. Él, bueno, no tenía otra opción porque mucho no sabía el tema, lo hizo. Y ahí descubrió varias cosas. Primero, que cuando los pájaros tienen casa, o sea, los árboles, comida y agua, no se van.
Lo siguiente que descubrió es que cuando hay comida disponible, los pájaros no van hacia la planta, van comiendo la comida que hay disponible, como en la naturaleza, que comen las frutas que se caen primero, ¿sí? Otra cosa que descubrió muy interesante es que el estómago de los pájaros no degrada la semilla de tomate. Por ende, como los pájaros se quedaban en su lote, cada vez que hacían sus necesidades, plantaban una semilla. Fin de la historia, al año siguiente le regaló tomates a todos los vecinos del barrio. No tenía forma de consumir la cantidad de tomates maduros y ricos y buenos que tenía. Eso, gente, es un sistema regenerativo. ¿Qué son en las organizaciones los pájaros? Para muchos líderes, las personas de su equipo, aunque parezca mentira. Lo sienten como una amenaza, lo sienten como un problema. ¿Qué es el espantapájaro? Las sanciones, por ejemplo. ¿Qué es el amargante? ¿Sí? El no te doy un incremento salarial. Entonces los líderes reaccionan como mi amigo reaccionó contra los pájaros, porque nos sale naturalmente, porque fuimos formados así, porque la sociedad piensa así. Sin embargo, cuando uno deja de pelear contra eso y piensa sistémicamente y con herramientas sistémicas, no das abasto para comer los tomates. Así como bajas de 45 a 0 en 4 meses los accidentes o triplicas la eficiencia de una línea. Eso es el liderazgo regenerativo. Bien. Bueno, no sé si fui claro, esta especie de introducción era contarles lo que era el management regenerativo, de lo que se trata. No le voy a compartir las herramientas porque de eso se tratan los programas que hacemos y no se puede en una charla, porque además nos gusta hacerlas, utilizar jugando, hacemos, bueno, cosas disruptivas para que las puedan utilizar. No es un tema teórico, no es que les voy a contar teorías sobre cómo armar un tablero fractal, por ejemplo, porque así se manejan los indicadores en el mundo regenerativo, por fractales. Les tiro el titular, ¿sí? Para darles otro ejemplo de herramienta. ¿Bien? No sé si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, si les fue de utilidad la charla. Los escucho, ahora ustedes. Hola Marce, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bueno que hayamos podido volver a hacer la edición de esta charla y tener un poquitito de contacto con con todo lo que hay para aprender sobre liderazgo, ¿no? El otro día cuando estuvimos en la primera edición contábamos que parece un tema del cual sabemos todos y tal cual vos lo comentabas en tu charla, hay mucho por aprender todavía, ¿no? Hay mucho por una versión, como vos decís, de algo regenerativo, de algo diferente, de pensar un liderazgo basado en resultados y basado en las personas. Y no solamente en las personas que estamos liderando, sino también en nosotros como líderes. O sea que me parece que hay muchísimo por aprender. Como nos decía Marcelo, está abierto el micrófono para los que quieran preguntar. Y mientras tanto, bueno, me presento, mi nombre es Andrea, yo soy la coordinadora del área de extensión del IUCE y junto a Marcelo vamos a dar inicio a un programa de liderazgo justamente con estas bases que va a comenzar ahora en el mes de mayo. Nosotros les vamos a enviar toda la información, pero bueno, un poquitito la idea es que todos aquellos que son seguidores de modelos diferentes, que puedan transformar las organizaciones y transformar de alguna manera los equipos y nuestras propias vidas, bueno, puedan tener herramientas con que desarrollar algo diferente. Y como nos contaba Marcelo, el tema de haberlo probado. No es solamente una idea. Esto no es una idea, esto no es una teoría, esto es haberlo puesto en la práctica y que esa práctica realmente deje esos resultados y eso se pueda transmitir, ¿sí? A otros equipos y los podamos acompañar a que eso sea diferente. Así que bueno, Marce, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes y lo que sí me gustaría dejar como invitación, bueno, primero que ojalá se sumen al programa desde ya, ¿no? Lo digo, obviamente, porque tiene como objetivo dar herramientas nuevas de liderazgo, como dijimos, pero también de fondo hay un objetivo yo digo, tratar de evangelizar, ¿no? De acercar al menos formas distintas de ver, ¿sí? Entonces, primero, ojalá se sumen al programa. Y si no pueden, por lo que fuese, sumarse al programa, que al menos les haya quedado esta conversación y, bueno, del presencial del otro día, que existen formas distintas, ¿sí? O sea, con eso ya dimos un puntapié fabuloso. Si ahora se ponen a curiosear y salen de acá y dicen, che, a ver qué es la permacultura, ¿qué dijo este loco? ¿Qué es un fractal? Bueno, ya dimos un gran paso. Obviamente, ojalá se sumen al programa porque ahí, primero, le vamos a allanar el camino porque ya le llevamos resuelta esa búsqueda.
y por otro lado vamos a ver herramientas que no existen, las hemos creado nosotros, ¿sí? Pero al menos espero eso, que se haya despertado en esta charla algo de curiosidad, ¿no? De inquietud de qué es lo que está sucediendo y que se pueden hacer cosas distintas. Así que yo soy el agradecido por este espacio, ¿no? Bueno, genial. Ahí les compartí a todos en el chat el link directo para que conozcan el diplomado en la formación de líderes y que, bueno, que ya directamente puedan ver un poquito de qué se trata, pero nosotros nos vamos a estar comunicando. Ya tenemos varios postulantes, porque tenemos como un programa de becas para los primeros que se inscriben y varios que tienen que ver con directamente equipos corporativos que se han decidido a cambiar el modelo de liderazgo dentro de sus organizaciones. Así que bueno, quedamos en contacto como para poder ver cuáles son sus necesidades, sus ganas de sumarse a este cambio y bueno, y que puedan ser parte de esta nueva forma de hacer las cosas, ¿sí? Así que bueno, Marce, muchísimas gracias por tu tiempo y a todos por estar en la charla. Y bueno, nos ponemos en contacto durante esta semana, ¿sí? Muy bien. Gracias Bueno, a gente, todos. un gusto. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao, hasta luego.